La propia red eléctrica ya, claro, ya dijo en su día que hace 2 meses concretamente que el sistema podría fallar, dado que había un exceso de energía renovables, por la presión de las renovables y por la falta de presión de... la falta de presión de las nucleares. Javier, claro. Es que las nucleares, el mix para el que estaba preparado el sistema español, la red eléctrica, es estable. Y la nuclear le da estabilidad y las renovables le dan unas oscilaciones muy altas. Voy a saludar a Jorge Sanz, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes. Pues, en primer lugar, te voy a pedir una opinión sobre el hecho de que Sánchez le pida responsabilidades o exija responsabilidades a las compañías privadas. Y no se refiere al regulador, al controlador, que es red eléctrica, que en definitiva todo depende, todo el fluido depende, y la gestión de esa distribución depende de red eléctrica, ¿no? Es cierto que lo que habéis dicho, que la información oficial es poco clarificadora y bueno, pues se apunta que han desaparecido 15 gigavatios de generación de forma simultánea. Y todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, o sea que la generación no desaparece, y mucho menos 15 gigavatios de golpe. Con lo cual es cierto lo que dices, Antonio, está apuntando a las empresas. Entonces, ¿por qué pueden desacoplarse, que no desaparecer, por qué pueden desacoplarse 15 gigavatios de generación de golpe? Eso solo puede ocurrir por un motivo, y es para protegerse de una sobretensión en la red de transporte. Esa es una hipótesis plausible. Hay una sobretensión en la red que debería estar a 400 kilovoltios, empieza a subir la tensión y automáticamente llegan las centrales de generación, soportan un umbral de sobretensión, pero por encima de ese umbral se desacoplan precisamente para que la sobretensión no estropee las turbinas. Entonces, me muevo en el terreno de lo especulativo, pero es una hipótesis plausible. Como acabáis de decir, es que hace unas semanas ya Repsol anunció que había tenido que parar la refinería de Cartagena por un problema de sobretensión, y además ha habido trenes de alta velocidad que han hecho lo mismo, han tenido que parar la semana pasada por un problema de sobretensión en la red. Esto lo ha confirmado el ministro Puente en un tuit, ha dicho, para evitar una punta de tensión. Entonces la pregunta es, ¿qué puede producir una sobretensión en la red de transporte? ¿A qué se debe una sobretensión en la red de transporte? Una sobretensión se debe a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En concreto, si la tensión está por encima de 400 kilovoltios es que hay más oferta que demanda. Es lo que estaba ocurriendo en este caso. En el caso contrario, más demanda que oferta, lo que hay es una infratensión. Entonces, Red Eléctrica tiene como misión, una de sus misiones es haber evitado esa sobretensión. Y no lo hizo a pesar de que tiene instrumentos para hacerlo. Tiene lo que se llaman los servicios de balance. ¿Quiénes proporcionan los servicios de balance? Las instalaciones de generación firme, sobre todo. ¿Quiénes son? Hidráulicas, gas y carbón. El carbón ya poco porque prácticamente no hay. Entonces, ¿qué pudo fallar para que Red Eléctrica no corrigiera ese desequilibrio de exceso de oferta sobre demanda utilizando los servicios de balance? Bueno, pues puede deberse a una mala gestión por parte de Red Eléctrica. Había programado, es decir, esto es plausible, no es que yo tenga la información, pero se ha programado un exceso de generación no firme, o sea, solares y eólicas, y un despacho insuficiente de generación firme, o sea, de hidráulicas, de gas o de carbón, sobre todo hidráulicas y gas. Entonces, cuando se da cuenta de que hay una sobretensión porque hay un desequilibrio entre oferta y la demanda y pide apoyo a la generación firme para bajar potencia, resulta que no la tiene porque no la ha acoplado. Y da la casualidad de que ayer apenas había grupos nucleares, había muchas hidráulicas en mantenimiento programado y había poco gas. ¿Qué me hace confirmar que este ha sido el problema? Pues que hoy Red Eléctrica ha cambiado drásticamente el mix de generación, a pesar de que la demanda es la misma, porque es un día laborable y las condiciones climatológicas son las mismas. Y sin embargo, hoy ha despachado mucha menos solar, mucha más generación firme, en concreto 5 veces más hidráulica, 2 veces más gas, y ha acoplado grupos nucleares que ayer estaban parados. Entonces, todo apunta a que es un problema de un mal mix energético, demasiada generación no firme, muy poca generación firme y una mala gestión por parte de Red Eléctrica. Esta es una hipótesis plausible. Hay que preguntarle a Red Eléctrica, pero claro, Red Eléctrica tiene un conflicto de intereses porque le estamos pidiendo que se autodeclare culpable. Claro. De alguna manera ya se ha declarado cambiando el mix tecnológico de hoy, pero este es el tema. Claro, habría habido una negligencia entonces
notable por parte de Red Eléctrica a la hora de controlar, gestionar y distribuir la energía ayer a las 12:33 del mediodía. Repito que es una hipótesis que explicaría lo que ha ocurrido. Yo no tengo la información, quien la tiene es Red Eléctrica, pero esta hipótesis que yo pongo encima de la mesa explica lo que ha ocurrido. Jorge, ¿se puede dar de nuevo un apagón como el de ayer? Porque claro, la gente ya, teniendo en cuenta que Sánchez ya incluso no lo ha descartado, lo había descartado hace 2 años, la propia presidenta de Red Eléctrica hace unos días en Antena 3 decía a Susana Griso, no, eso es imposible, aquí no va a haber nunca un gran apagón, y fíjate, se ha producido, y de qué manera, ¿no? ¿Tú descartas que se pueda producir otro gran apagón como este? A ver, el hecho de que hoy mismo Red Eléctrica cambie drásticamente el mix tecnológico, si mi hipótesis es correcta, confirma que ha aprendido la lección. Entonces, si estaba experimentando a ver si podíamos funcionar con un sistema con un 75% de renovables y un 25% de generación firme, pues la lección la ha aprendido. La respuesta es que no. Entonces, si mi hipótesis se confirma, entiendo que no va a volver a ocurrir. Bueno, Sánchez hoy ha ponderado la energía renovable, ya sabemos que es el gobierno que apuesta por las renovables y ha condenado, criminalizado, demonizado la energía nuclear. Sin embargo, hace 2 meses, concretamente, en un informe, la propia Red Eléctrica dijo que había riesgos de apagones severos en España, lo digo textualmente, tal y como lo hemos leído, ¿no? Por culpa de la elevada penetración de las energías renovables, que eran las que estaban mandando fundamentalmente, y por la pérdida de potencia, yo antes decía presión, bueno, potencia firme de otras fuentes de energía, como por ejemplo la energía nuclear. O sea, en contra de lo que ha dicho Sánchez, la propia Red Eléctrica desmiente categóricamente a Sánchez. A ver, yo diría, Antonio, que el debate no es demonizar las energías renovables, porque todos sabemos que nos aportan independencia, es decir, es energía autóctona y además es limpia. Es bueno promover las renovables. Entonces, el debate no es ese, el debate es cómo integrar las renovables manteniendo los criterios de seguridad en el sistema eléctrico. Ese es el debate. Y en la medida en que el operador del sistema responda a instrucciones políticas, pues entonces ponemos en riesgo la seguridad del suministro. Entonces, no podemos utilizar mixes de generación basados en criterios políticos, sino en criterios técnicos. Y bueno, no es este el único gobierno que ha nombrado exministros o exsecretarios de Estado presidentes de Red Eléctrica, pero eso no es bueno, porque si las directrices políticas gobiernan a la institución que es responsable de garantizar el suministro, pues puede haber un conflicto y podemos acabar en situaciones como la de ayer. No, estamos de acuerdo contigo, Jorge, no se debe, ni vamos aquí a demonizar jamás las energías renovables, pero ¿tú crees que sí es lícito y legítimo por parte del gobierno demonizar y culpar a la energía nuclear porque está interesado en cerrar las centrales que tenemos? Bueno, esto es evitar explicar lo que ha ocurrido y refugiarse en el debate político de las nucleares. El debate político de las nucleares es un debate exclusivamente político, porque a nivel técnico nadie cuestiona que que extender la vida de las nucleares es bueno. Nadie habla de construir nuevas nucleares, porque el coste de las nuevas nucleares es desorbitado, está por encima de los 100 euros megavatio hora durante 40 años. Entonces es implanteable tener un sistema eléctrico con 100 euros megavatio hora en el pool durante periodos de 40 años. Con lo cual el debate no es construir nuevas nucleares, sino simplemente extender la vida de las que tenemos. Entonces hay informes técnicos que analizan cuál es el impacto de no prolongar la vida de las que tenemos. Y las conclusiones son muy claras. Va a subir el precio del mercado eléctrico, van a aumentar las emisiones de CO2, porque en parte la nuclear es sustituida por renovable, pero en gran parte también es sustituida por gas. Y el gas emite CO2. Y además la nuclear es una tecnología que los técnicos dicen que tiene inercia, funciona de forma síncrona y aporta seguridad al sistema. Entonces prescindir de ella es un elemento que reduce la seguridad del sistema eléctrico. Y bueno, la propia Red Eléctrica ha puesto por escrito que un mix de generación sesgado hacia lo no firme, a las tecnologías no firmes, y con una deficiencia de tecnologías firmes es un factor de inseguridad. O sea, la desaparición de las nucleares reduce la seguridad del sistema eléctrico. Además, encarece la electricidad. La vamos a tener que pagar más cara. ¿Podemos permitirnos eso, Jorge? Mi opinión es que no, pero... Por motivos políticos se va a hacer. Claro, por motivos ideológicos en este caso. La cuestión es política, bueno, no solo depende del gobierno, es decir, el gobierno tiene que estar convencido de que quiere extender la vida de las nucleares.
Es decir, que sacrifica sus intereses políticos, que no pueden ser más que votos, por el interés general. El interés general es queremos energía más barata y más limpia y un sistema eléctrico más seguro. Pero no hace falta, no es suficiente con una declaración de intenciones. Aquí hay un problema de rentabilidad. Es decir, los titulares de las centrales tienen que ver rentable las inversiones que tengan que hacer para extender la vida, porque la extensión de vida no es gratuita. Hay que pedir un permiso al Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear analiza central por central, reactor por reactor, cuáles son las condiciones técnicas en las que opera y exige inversiones para prolongar la vida durante X años. Entonces, las empresas, los titulares de las centrales, tienen que acometer esas inversiones con una expectativa de que esa inversión la van a poder recuperar. Entonces, el gobierno puede hacer imposible la extensión de vida simplemente poniendo impuestos. Porque es muy sencillo. La inversión se recupera a través de la diferencia entre lo que ingresan las centrales y sus costes variables. Esa diferencia entre ingreso y coste variable es la que permite recuperar el coste fijo. Si el gobierno le sube los impuestos y le sube los costes variables, la diferencia entre ingresos y costes variables se achica, se hace más pequeña. De manera que si en valor presente a lo largo de toda la vida de extensión ese flujo de ingresos menos costes variables no es superior a la inversión que hay que hacer, la inversión no es rentable. Entonces, además de que el gobierno quiera, tiene que tomar decisiones que hagan posible que las empresas acometan esas inversiones. Y este es el debate que hay que poner encima de la mesa, sin duda. Una última cuestión de experto, Jorge, te pregunto, estamos viviendo un año récord desde el punto de vista hídrico, gracias a Dios. Las centrales hidroeléctricas están funcionando a pleno rendimiento porque efectivamente los embalses están, pues eso, al 100%, bueno, si no al 100%, están muy bien de nivel, ¿no? En un año de sequía se hubiera producido, con los embalses a la mitad de su capacidad, ¿se hubiera producido un corte como el de ayer, un apagón como el de ayer? A ver, si el apagón de ayer responde a un mix tecnológico incorrecto, en un año de sequía los criterios de seguridad habrían sido diferentes. También habrían fallado. Entonces, yo tiendo a pensar que todo depende de si se gestiona la seguridad de suministro con criterios técnicos o con criterios políticos. Si se gestiona con criterios políticos, da igual que llueva o no llueva. Lo importante es hacerlo con criterios técnicos, dependiendo de si llueve o no llueve. Eso es importante. Si se gestiona con criterios técnicos, la seguridad de suministro estará garantizada. Y en ese sentido, ¿seguridad de suministro estaría garantizada una vez que desaparezcan las centrales nucleares? ¿Tendremos problemas o no? La desaparición de las nucleares, sin lugar a dudas, nos pone en una situación mucho más vulnerable que la que tenemos ahora. Pues queda dicho. Muy interesante lo que nos dice Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Es presidente. Gracias, Jorge, ha sido un placer como siempre. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. ¿Qué os parece? Ha sido de las explicaciones más clarificadoras que yo he escuchado en estos 2 días, la verdad. Muy bien explicado. Tenía que llamar Sánchez a este señor, a Jorge Sanz, para que le hiciera el guión, claro. Mire usted esto lo que ha pasado. No, pero ha dicho una cosa muy importante, no lo va a hacer porque Red Eléctrica, que vuelvo a decir, es un monopolio dependiente del gobierno, del Estado. La SEPI tiene el 20%, por tanto Beatriz Corredor, exministra de Zapatero, es presidenta porque es el Estado y el gobierno quien dirige la empresa. Pero claro, reconocer que se ha equivocado es muy difícil que lo haga abiertamente, lo ha dicho también, porque es juez y parte. Es decir, por eso también Feijóo hoy ha hecho un guiño a la Unión Europea a la hora también de que ayuden a que las explicaciones... No, y que se investigue. Claro, a que las explicaciones que nos lleguen sean la verdad. Portugal ha pedido que sea la Unión Europea la que haga un informe. Es decir, Portugal no se fía de España. Portugal nos está dando muchas lecciones y ha pedido que sea un observador independiente, un experto independiente, el que elabore un informe. Claro, pero yo vuelvo a que Pedro Sánchez, evidentemente, no va a reconocer, lo ha hecho desde el minuto 1, que Red Eléctrica ha fallado. Es que Red, lo dicen todos los expertos, ha hablado con mucha claridad, pero ha dicho lo mismo que todos los expertos que llevo escuchando desde ayer yo. Y todos coinciden en que el canal por donde vienen los flujos constantes que aportan las nucleares, gas, etcétera, hidroeléctrica, tiene que ser mayor. El mix que ha dicho él, claro, ayer estaba sobrevalorando, quizás a lo mejor por política, lo renovable, que es mucho más cíclico e imprevisible, que un caudal fijo que aportan otras fuentes. Ahí está la madre del cordero y, por tanto, ha fallado.
Ha fallado quien tiene la capacidad de decidir la distribución en España, Ya que lo ha es dicho Red Jorge, Eléctrica. por negligencia o por Javier, fallo tiene que haber de- responsabilidades de también. previsión. Pero es importante que Red Eléctrica, como él ha dicho, ya lo ha reconocido, de hecho, porque si ha cambiado ese mix, entonces Exacto. acaba reconociendo, No de como él ha voz, dicho, pero con los que me ha hechos. parecido muy interesante que él mismo, al cambiarlo, ha reconocido que ha errado. Ha errado en Sánchez, el- como siempre, echándole la culpa a los- otros. Ahora porque además, como él está en esa cultura de la demagogia, pues entonces él lo que está diciendo es la culpa es de los operadores privados, de las compañías, es decir, de Endesa, de Naturgy, de Iberdrola también de las pequeñas compañías que tienen renovables. La culpa es de ellas. O sea, ya no asume que la culpa es de Red Eléctrica, que es lo que debería ser. Y como muy bien dices tú, es el principal accionista, es el que manda, es el que pone en este caso a la presidenta, pero que pone... a Beatriz Corredor no la puso ningún fondo ni ningún banco. No la puso, Galán, desde luego, la Ignacio puso Galán. Sánchez. Se vuelve a la polarización, no tenemos ricos y pobres, Oye, pero tenemos y luego, público y sí, privado. Permíteme claro. solamente una cosa, el ejercicio que yo hago muchas veces estos últimos años. ¿Qué diría Pedro Sánchez si esto hubiera pasado con un gobierno de centro derecha? Bueno, con De Rajoy en el y que gobierno. estuviera un exministro del gobierno de Aznar al frente de Red Eléctrica. Habrán llamado Hagamos ese inútil, ejercicio. mediocre, en fin, Ya está, o sea, ¿qué incompetente. ¿qué diría? Yo voy más lejos, porque lo pensé. Ayer, paseando por Madrid, veía la gente absolutamente tranquila, que es cierto que, en fin, la sociedad española es muy tranquila. Y decía, la gente, una vez más, se ha comportado admirablemente bien. Siempre se dice que España es un pueblo admirable con unas élites deplorables, al revés que Francia, que es un pueblo cuestionable, pero unas élites magníficas. Bien, pues España... perdón, embajador de Francia, pero es así. Pero el hecho es que si hubiese sido el Partido Popular el que estuviese en el gobierno, a lo mejor teníamos algún periodista desde una cadena enviando a rodear las sedes del Partido Popular, como ya ocurrió. Es la gran diferencia que hay en este país, las dos dobles varas, las varas de medir tan distintas que hay en función de si toma iniciativas un gobierno del PP o un gobierno del Partido Socialista.